Capítulo 1. El legado de la agonía. El reloj de péndulo en la esquina de la oficina marcaba las 3 a.m., pero para Lee Myung-junio, el tiempo había dejado de tener significado hace meses. La oficina, ubicada en el piso 60 de la torre corporativa que él mismo había construido, olía a café amargo, a tabaco frío y al cuero caro de los expedientes que cubrían su escritorio de caoba. Pero detrás de esa fachada de éxito aplastante, de los trajes hechos a medida y los millones en el banco, el aire estaba viciado por un fantasma. Las fotos esparcidas frente a él no eran reportes financieros. Eran informes forenses. Cicatrices abiertas en papel brillante. Los rostros de los hombres que habían arrastrado a su hija al abismo, los malnacidos privilegiados que la forzaron a quitarse la vida, le devolvían la mirada desde las fotografías. Sus nombres estaban marcados con un rotulador rojo tan fuerte que había rasgado el papel. Él sabía quiénes eran. Sabía dónde dormían, dónde estudiaban, qué bebían. Pero la ley era un muro de papel higiénico que protegía a esos cerdos gracias al dinero de sus propias familias. Lee había intentado las vías legales. Había intentado las amenazas. Pero nada saciaba el agujero negro que se expandía en su pecho. Quería destruirlos, sí, pero una bala en la cabeza le parecía un regalo inmerecido. Una misericordia. Señor Lee, la voz vacilante de uno de sus hombres de confianza rompió el sepulcral silencio. Lee no levantó la vista de inmediato. Sus dedos acariciaban el borde de la última carta que ella le había dejado. Habla, ordenó, su voz era un crujido seco, carente de cualquier emoción humana. El hombre tragó saliva, acercándose con una caja metálica pesada, abollada y con bordes ennegrecidos por un hollín que parecía haberse adherido a nivel molecular. Son los restos que pidió investigar, señor. Los que logramos recuperar de los escombros de la subasta de las propiedades de Henry Emily, tras el incidente del incendio. Lee Myung-junio levantó la mirada. Fazbear Entertainment. Él no era un encargado directo, claro que no, solo había sido un socio capitalista distante años atrás. Un inversor que se maravilló de cómo esa empresa de mala muerte lograba ocultar demandas, sangre y desapariciones bajo la estática de una sonrisa de plástico y canciones infantiles. Él conocía los rumores. Conocía la historia de Henry, el hombre que lo quemó todo al no poder soportar la pérdida de su hija. Y sobre todo, conocía las leyendas sobre su socio. William Afton. El hombre del que todos sospechaban pero al que la ley jamás pudo tocar. Un padre que, al igual que él, había perdido a su descendencia, pero que en lugar de llorar, se había sumergido en un abismo de locura del que nunca regresó. El sitio fue consumido por el fuego hace años, continuó el subordinado, dejando la caja sobre el escritorio, apartando los informes policiales. Casi no quedó nada útil. Pero logramos sacar algunos servidores centrales y placas madre de los animatrónicos recuperados. Señor, estos circuitos, la temperatura del fuego debió haberlos derretido, pero parecen haber sobrevivido a algo más que el calor. Los ingenieros dicen que hay una anomalía electromagnética. Déjenlo. Salgan todos, ordenó Lee, su mirada fija en el candado oxidado de la caja. Pero señor, el equipo de extracción, dije que salgan. El grito hizo vibrar los cristales de la oficina. El silencio volvió a caer como una lápida cuando la puerta se cerró. Lee se quedó solo. Al abrir la caja, no fue a polvo a lo que olió. Un hedor a metal oxidado, a cobre y a algo enfermizamente parecido a carne rancia y flores marchitas inundó la habitación. Dentro, descansaban amasijos de cables quemados y placas base carbonizadas. Lee metió la mano y sacó la placa de circuito principal. Estaba deformada, pero en el centro, varios microchips brillaban intermitentemente con un matiz antinatural. No era electricidad normal. Parecía latir. Apretó la mandíbula, pensando en Afton. ¿Había llegado Afton a este punto? ¿Había abrazado la oscuridad total para vengar su propia sangre? Lee apretó los dedos alrededor de la placa con una furia cegadora, una venganza tan densa que le costaba respirar. Quería un arma. Quería el conocimiento de ese monstruo para hacer pagar a los malnacidos que arruinaron a su niña. Crack. El borde afilado y astillado de la placa de metal le cortó profundamente la palma de la mano. Lee soltó un siseo, pero no soltó el circuito. Una gruesa gota de sangre resbaló por su piel y cayó directamente sobre las conexiones de cobre expuestas. No hubo un chispazo. Hubo un destello sordo. De repente, la visión de Lee se tiñó de un color púrpura asfixiante, como si le hubieran inyectado tinta en las retinas. El dolor en su mano no era un simple pinchazo.
Era como si miles de agujas de electricidad estática y veneno frío le recorrieran las venas, subiendo por su brazo directo hacia su corazón. Intentó soltar la placa, pero sus dedos estaban bloqueados. Cayó de rodillas, golpeando el suelo de madera cara. La lujosa oficina se desvaneció, tragada por las sombras, mientras un zumbido mecánico, como el de un casete viejo reproduciéndose al revés, llenaba sus oídos hasta ensordecerlo. No estaba muerto. Pero definitivamente ya no estaba en Seúl. En el vacío de su inconsciencia, el frío le calaba los huesos. El suelo bajo sus manos parecía un tablero de ajedrez infinito, resbaladizo como el hielo, envuelto en una niebla gris y pesada que olía a ozono y sangre seca. Tanto dolor, tanta furia desperdiciada en planes de papel, una voz resonó en todas direcciones. No era humana. Sonaba a metal raspando contra metal, mezclada con el tono afable y aterrador de un presentador de circo. Frente a él, a unos 20 metros en la niebla, una figura caminaba en círculos perfectos alrededor de Lee, evaluándolo. Primero, la niebla se disipó un poco, mostrando a un hombre alto y delgado. Llevaba un traje de guardia de seguridad impecable, de un color púrpura oscuro. Sus ojos grises brillaban con una inteligencia cruel, y lucía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era un hombre de negocios. Un asesino de cuello blanco. Lee intentó ponerse de pie, pero sus músculos no respondían. Un paso después, la figura cambió. La piel humana del hombre pareció derretirse en las sombras, volviéndose de un violeta cadavérico, convirtiéndose en una silueta vacía, una sombra con ojos blancos y brillantes que emanaba una tristeza y una maldad insoportables. Al tercer paso, la transformación se completó con el sonido repugnante de huesos rompiéndose y resortes saltando. La sombra se encogió y se expandió a la vez, tomando la forma de un horror material. Un conejo. Un animatrónico de un amarillo asqueroso, teñido de verde podredumbre y manchas púrpuras. El traje estaba desgarrado, dejando expuestos cables oxidados, carne momificada y barras de acero que latían como si fueran arterias. A través de los agujeros de la máscara, unos ojos horriblemente humanos lo miraban fijamente, inyectados en una sed de sangre que llevaba décadas acumulándose. Springtrap se detuvo frente a él. Tu agonía es un manjar exquisito, Myung-Junio. La criatura se inclinó, su aliento era un soplo de aire helado que apestaba a tumba. Te veo. Veo a esos niñatos arrogantes que apagaron la luz de tu pequeña. Veo cómo te carcome saber que la muerte de ellos no será suficiente. Lee intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El pánico primario luchaba contra su odio racional. ¿Qué eres? Logró graznar. Una risa metálica, similar al crujido de un altavoz roto, escapó de las mandíbulas del conejo. Soy el legado que tanto admiras. Soy la respuesta a tu plegaria más oscura. Buscas venganza, Lee. Buscas justicia. Pero, ¿matarlos? Oh, eso es darles mucha misericordia. La muerte es una puerta de salida. Yo no abro puertas. Yo las cierro y tiro la llave. La entidad extendió una mano mecánica, pesada y manchada oscura, hacia el rostro de Lee. ¿Qué tal si haces que sufran por toda la eternidad? Susurró Afton, su voz penetrando directamente en la mente del CEO. Puedo enseñarte. Puedo mostrarte cómo extraer la agonía de su propio terror. Cómo atrapar sus almas patéticas en cascarones de metal y fibra de vidrio, donde no podrán gritar, donde no podrán morir, donde serán la burla de todos y el monumento a tu poder, para siempre. La imagen de su hija sufriendo, sola y aterrada, brilló en la mente de Lee Myung-Junio. La furia regresó, quemando cualquier rastro de miedo. Si el mundo le había dado la espalda, él construiría su propio infierno para castigarlos. Y este demonio amarillo iba a ser su arquitecto. Lentamente, Lee levantó su mano, aún ensangrentada, y agarró los dedos metálicos de la criatura. En ese vacío, el trato fue sellado con un destello de luz morada que fracturó el tablero de ajedrez bajo sus pies. Cuando Lee Myung-Junio abrió los ojos, el sol pálido del amanecer se filtraba por los ventanales de su oficina. Estaba tumbado en el suelo, sudando frío. Se sentó lentamente, su cabeza palpitando. Miró su mano derecha. El corte en su palma había dejado de sangrar, pero la herida no era roja. Los bordes de la piel parecían haberse cauterizado con un extraño tono oscuro, casi negruzco. Se levantó, su cuerpo sintiéndose distinto. Más frío. Más preciso. Miró la placa de circuito destrozada sobre el escritorio. Ya no era solo un pedazo de basura tecnológica. Ahora, cuando la miraba, podía ver tenues hilos de una energía púrpura y humeante que flotaban a su alrededor. Entendía la arquitectura. Entendía el remanente.
Caminó hacia el intercomunicador de su escritorio y pulsó el botón. Señor, ¿está bien? Respondió su asistente de inmediato. Cancela todas mis reuniones de la junta directiva por tiempo indefinido, ordenó Lee. Su voz había perdido cualquier rastro de humanidad. Era fría, metálica, calculada. Y contacta a los arquitectos. Quiero que vacíen el sótano de la mansión principal hoy mismo. Consigue titanio, endoesqueletos industriales y trajes aislantes. Señor. ¿Para qué? Vamos a construir una atracción que este mundo no olvidará jamás. Desde algún rincón profundo y oscuro de su propia mente, escuchó una risa seca y metálica. William Afton había vuelto al mundo de los vivos, y el imperio de un CEO iba a ser su nuevo taller. Capítulo 2. El bautismo del óxido y el remanente. El sótano de la mansión de Lee Myung-junio había dejado de ser una bodega de vinos de colección para convertirse en algo que desafiaba toda ética humana. Las luces fluorescentes, frías y zumbantes, iluminaban mesas de trabajo de acero inoxidable cubiertas de planos, engranajes de titanio y servos hidráulicos. El sonido de los soldadores cortaba el aire denso del lugar. En una esquina, de pie y en silencio, observaba Kang, el jefe de seguridad y mano derecha de Lee. Kang era un hombre que había roto huesos y enterrado cuerpos por su jefe sin dudarlo. Pero sobre todo, era un hombre que recordaba la sonrisa de la hija de Lee. Ella le solía regalar dibujos infantiles cuando él hacía guardia. Era el único rayo de luz en un imperio construido sobre sombras. Por ella, Kang estaba dispuesto a despellejar vivos a los hijos de los políticos y empresarios que la empujaron a la muerte. Sin embargo, lo que su jefe estaba haciendo ahora, lo desconcertaba. Kang miró hacia el centro de la sala. Allí estaba Lee Myung-junio, sin su característico traje de $1000, vistiendo un delantal de cuero manchado de grasa. Sus manos, antes inmaculadas, estaban cubiertas de cortes y aceite negro. Llevaba días sin dormir, ensamblando endoesqueletos que poco a poco tomaban formas macabras. ¿Por qué animatrónicos? ¿Por qué gastar millones en tecnología robótica avanzada en lugar de simplemente contratar a un escuadrón de la muerte? Los hombres de Lee compartían la misma confusión silenciosa. Estaban listos para la guerra, no para abrir un parque de diversiones. Pero Lee no escuchaba los murmullos. En su mente, solo resonaba la voz rasposa y metálica de William Afton, guiando sus manos, revelándole los secretos de la compresión por resortes. Los Springlocks. La tecnología de los 80 era rudimentaria, pero Lee estaba usando titanio, aleaciones modernas y sistemas de bloqueo permanente. Lo que construía no estaba diseñado para fallar por accidente. Estaba diseñado para ser una prisión inviolable. Kang, la voz de Lee resonó, seca y carente de inflexión. Sí, señor. ¿El paquete que encargué a los ladrones? Aquí está, señor. Kang le entregó una pequeña jaula de transporte cubierta con una manta negra. Lee retiró la tela. Dentro, un conejo de pelaje blanco y orejas caídas temblaba de miedo. Era la mascota mimada de la hermana menor de uno de los agresores. Un daño colateral irrelevante para probar una teoría monstruosa. Salgan todos. Cierren las puertas herméticas y desactiven las cámaras de este nivel, ordenó Lee, tomando la jaula por el asa. Kang dudó un segundo al ver la mirada vacía de su jefe, una mirada que parecía no pertenecerle del todo. Pero asintió y sacó a los técnicos de la sala. El pesado eco de la puerta acorazada cerrándose dejó a Lee en completo silencio. Caminó hacia la mesa central. Allí descansaba su primera creación completa. No era un monstruo gigante, sino un autómata de tamaño infantil, rechoncho, diseñado para sostener globos. Un niño de fibra de vidrio con una sonrisa perenne y ojos fijos. Lee abrió el compartimento del pecho del robot usando una manivela especial, retrayendo las piezas mecánicas hacia los bordes mediante el sistema de resortes. Agarró al animal por el cuello, ignorando sus chillidos, y lo introdujo en la cavidad hueca del pecho del autómata. No hubo dudas. No hubo piedad. Solo frialdad corporativa aplicada al asesinato. Lee presionó el botón de liberación de seguridad. Snap crack. El sonido fue ensordecedor. Los seguros de titanio cedieron en un microsegundo. Decenas de varillas de acero, engranajes dentados y pistones hidráulicos se dispararon hacia el centro de la cavidad con una fuerza de toneladas. Los chillidos del animal fueron ahogados instantáneamente por el sonido de huesos triturados y carne desgarrada. Lee no se apartó. Se quedó de pie, a centímetros de la máquina, observando cómo la sangre salpicaba las juntas del robot, goteando lentamente hacia el suelo inmaculado. La agonía fue larga. Afton se lo había advertido. Los Springlocks no te matan al instante.
Cortan tus cuerdas vocales, perforan tus pulmones. Te ahogas en tu propia sangre mientras sientes cada pieza de metal alojándose en tus terminaciones nerviosas. Es una sinfonía de dolor prolongado. Lee Myung-junio se sentó en una silla de acero y esperó. El reloj avanzó. 1 hora. 2 horas. 3 horas de un goteo espeso y luego, silencio absoluto. La madrugada se cernía sobre Seúl cuando ocurrió. Un chasquido mecánico. Los dedos del autómata, pesados e inanimados, se contrajeron. La cabeza del robot infantil, que había estado mirando hacia el techo, giró lentamente, con un chirrido de metal no lubricado, hasta clavar sus ojos de plástico en Lee. El robot levantó una mano, intentando dar un paso torpe hacia adelante, impulsado no por una batería, sino por algo antinatural. El corazón de Lee latió con fuerza, pero no de miedo. De triunfo. Se acercó sin titubear y pulsó el interruptor de apagado maestro en la nuca del robot. La máquina cayó al suelo como un peso muerto, inerte de nuevo. Lee tomó sus herramientas y forzó la apertura del pecho ensangrentado. Lo que esperaba ver era una masa irreconocible de carne triturada y pelo blanco. Pero no había cadáver. El cuerpo físico de la mascota se había consumido, fusionado a nivel molecular con el frío metal. La sangre escurridiza que antes manchaba las piezas había desaparecido, reemplazada por un fluido espeso, incandescente y de un rojo oscuro casi magnético. No era aceite. No era hemoglobina. El líquido parecía pulsar ligeramente, emitiendo un calor antinatural que Lee podía sentir en su rostro. Remanente, susurró Lee, fascinado. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente de negocios. Comprendió el mayor truco de magia del monstruo que habitaba en su cabeza. Afton no era solo un asesino escurridizo. Si metes a una víctima en uno de estos trajes y permites que el terror y la agonía física alcancen su punto máximo en el momento de la muerte, el remanente se cristaliza. El alma queda atrapada en el endoesqueleto, y el cuerpo humano, simplemente deja de existir. Se convierte en combustible. Por eso nunca encontraron a los 5 niños desaparecidos. Por eso William Afton burló a la policía, al FBI y a todo el maldito sistema judicial durante más de 20 años. No había escena del crimen si el cuerpo se convertía en el fantasma de la máquina. Cualquier otro hombre, al descubrir que estaba pactando con un demonio capaz de borrar almas de la existencia terrenal, habría huido despavorido. Habría quemado el sótano. Pero Lee Myung-junio solo sonrió. Una sonrisa lúgubre, afilada y cargada de una venganza infinita. Aquellos malnacidos privilegiados creían que el dinero y la influencia de sus familias los protegerían de la cárcel. Creían que estaban a salvo. Pero Lee ya no iba a enviarlos a la cárcel, ni iba a contratar sicarios para que dejaran cadáveres que la policía pudiera investigar. Iba a construir 5 máquinas perfectas. Iba a hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Iba a atraparlos en una pesadilla donde nunca podrían morir, donde serían su entretenimiento y su trofeo por el resto de la eternidad. El juego había cambiado. Y Lee Myung-junio, guiado por la sombra de Springtrap, acababa de encontrar la jugada maestra. Capítulo 3. Cenizas y una nueva hija. El calor en el sótano era sofocante, pero el frío en la mirada de Lee Myung-junio era absoluto. En el centro de la sala, donde antes se alzaba la inmaculada mesa de ensamblaje, ahora ardía un improvisado incinerador industrial. Las llamas anaranjadas y azules lamían violentamente el metal y la fibra de vidrio del autómata infantil. El olor a plástico derretido, titanio sobrecalentado y ozono inundaba el aire, volviéndolo casi irrespirable. Kang y otros 3 hombres del equipo de seguridad observaban la pira improvisada a varios metros de distancia, con los rostros cubiertos de sudor y las mandíbulas apretadas por una tensión que no podían comprender. Eran profesionales. Habían desaparecido personas, quemado evidencias y limpiado escenas de crímenes que harían vomitar a un detective veterano. Pero esto era diferente. Kang tragó saliva, sus ojos fijos en la compuerta del incinerador. Él había traído a ese perro. Había visto cómo su jefe metía al animal vivo dentro de la cavidad hueca del robot. Y luego, la sangre había desaparecido. Cuando Lee les ordenó arrojar el robot al incinerador, Kang había mirado dentro. No había cadáver. No había huesos aplastados. Solo una máquina manchada de un fluido incandescente que latía. Pero lo que realmente les helaba la sangre, lo que hacía que los hombres de Lee temblaran aferrados a sus armas, no era la ausencia del cuerpo. Era el sonido. Mientras la pintura del autómata se ampollaba y el metal comenzaba a ceder bajo los más de 1000 grados de temperatura, un sonido empezó a brotar de la máquina.
No era el crujido del metal ni la expansión del aire caliente. Era un lloriqueo. El gemido agudo, desesperado y agonizante de un animal herido. El técnico encargado de los sistemas de sonido retrocedió un paso, pálido como el papel. Jefe, murmuró el técnico, con la voz temblorosa. Yo no instalé ninguna caja de voz en ese modelo. No tiene altavoces. No hay nada ahí dentro que pueda hacer ese ruido. Las llamas rugieron más alto, y el lloriqueo se transformó en un chillido metálico, una mezcla antinatural de estática de radio y cuerdas vocales desgarradas, que resonó en el sótano como un eco del infierno. Lee Myung-junio no se movió. De pie frente al fuego, las llamas se reflejaban en sus ojos oscuros, imperturbables. El fuego es la gran purga, Myung-junio, la voz de William Afton siseó en el fondo de su mente, arrastrándose como una serpiente entre sus pensamientos. El calor extremo desestabiliza el remanente. Libera las almas. Es la única forma de romper la jaula de hierro. El chillido del animal dentro del fuego alcanzó un tono insoportable, y luego, con un crujido sordo, el metal finalmente colapsó sobre sí mismo. El sonido se apagó de golpe. Solo quedó el crepitar de las llamas devorando las ruinas. El alma de la mascota, débil e insignificante, se había disipado en la nada. Lee observó las brasas, comprendiendo una verdad monstruosa. Si el fuego era la debilidad del remanente, si quemarlo todo era la forma de liberar a los espíritus atrapados, ¿cómo era posible que el monstruo que habitaba en su cabeza siguiera existiendo? La respuesta lo golpeó con la fuerza de un yunque. Afton había sobrevivido a incendios masivos. Había ardido hasta las cenizas una y otra vez. Pero su alma no se liberó. Voluntad, pensó Lee. Pura, enfermiza y abrumadora voluntad. Afton no había sobrevivido por suerte. Se había negado a morir. Su odio, su crueldad y su deseo de infligir dolor eran más fuertes que las leyes físicas, más fuertes que la muerte misma. Una sonrisa lenta y carente de humanidad se dibujó en el rostro de Lee. Miró a sus hombres, aterrorizados por lo sobrenatural, y luego miró las cenizas. Toda su vida había creído en las reglas corporativas, en la moralidad que la sociedad fingía mantener. Había creído que la justicia existía de alguna manera. Pero si el universo permitía que conceptos como el remanente y la agonía existieran, si el dolor extremo podía cristalizarse y volverse poder, entonces este mundo siempre había sido un pozo de podredumbre. Si el dolor era la única fuerza verdadera en el universo, ¿qué sentido tenía la moralidad? Ninguno. Era una cadena para los débiles. Y ella no sería débil nunca más. Apaguen el incinerador, ordenó Lee finalmente, su voz cortando el denso silencio de la habitación. Kang se adelantó de inmediato, cerrando la válvula de gas. El fuego comenzó a menguar. Señor, Kang dudó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. El primer experimento fue un éxito rotundo, lo interrumpió Lee, dándose la vuelta. Su postura era recta, dominante, despojada de cualquier luto o tristeza. Era la postura de un verdugo que acababa de afilar su hacha. Ahora sabemos que las prisiones funcionan. Pero antes de invitar a los huéspedes de honor, necesitamos preparar el escenario. Lee caminó hacia la salida, limpiándose las manos manchadas de hollín con un pañuelo de seda, moviéndose con la misma elegancia con la que cerraba tratos millonarios. Kang lo siguió de cerca. Los preparativos están en marcha, señor. Pero, ¿seguiremos adelante con el plan inicial? ¿La herramienta de manipulación? Lee asintió lentamente. Para que el castigo de esos niñatos ricos fuera perfecto, no bastaba con secuestrarlos y meterlos en sus nuevos trajes de metal. Tenía que quebrar su estatus, arruinar su confianza, hacerles sentir que el mundo que creían dominar se desmoronaba bajo sus pies. Necesitaba una pieza en el tablero de ajedrez humano para moverlos hacia la oscuridad del sótano. Y ya había elegido a esa pieza. Una chica que no tenía a nadie, que no existía para el sistema, y cuyo espíritu destrozado él moldearía con sus propias manos. La chica de Corea del Norte, dijo Lee, deteniéndose frente al ascensor que lo sacaría del sótano. Asegúrate de que sus papeles de adopción sean irreprochables. Sus hombres ya la han recogido, señor, confirmó Kang, bajando la mirada. La están trasladando. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el interior de caoba y espejos limpios, un contraste grotesco con el taller de sangre y óxido que dejaban atrás. Lee entró, acomodándose los puños de la camisa. Excelente. Avísame en el instante en que la dejes en el apartamento, ordenó Lee, mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Sus ojos reflejaban una oscuridad abisal, un vacío donde antes había habitado el alma de un padre.
Asegúrate de que el lugar esté perfecto, Cam. Mi nueva hija debe estar muy cómoda antes de que comience su verdadero trabajo.